Bueno, pues vamos a empezar ya el repaso. No creo que venga más gente, así que... Uy, ¿puedes quitar esto? Ya está. Está por ahí el cursor. Necesito un técnico, David, por favor. Y a ver si lo ves está bien puesto. Controlar es la poner la presentación y controlar todo para controlar, sí, controlar. No sabía que... Sí. Ya está, ahora sí. Ahora sí comienza, ya está. Sobre todo voy a quitarme aquí, si no lo veis. Clase de repaso. Bueno, ¿cómo lleváis el temario? ¿Creéis que es mejor que el primer parcial? ¿Más fácil? ¿Difícil? ¿El primero? ¿Bien o no? ¿Hola? Sí. A ver, con ustedes es duro. Tienes que más o menos inventar un poco, sobre todo de los... Ah, no, si no usáis teoremas, eso es de EDA. Bueno, pues costes en segundo es un mierdón increíble, eso es peor, se imaginaos. Bueno, tenemos aquí el índice por si queréis más o menos ver lo que vamos a tratar rápidamente. La presentación está hecha para que la podáis usar también en casa, porque la verdad que las explicaciones de los profes, lo que hay en YouTube y todo eso, un profe y las diapos son muy largas, la verdad. Hemos intentado comprimir al máximo. Así que nada, vamos a comenzar con excepciones. Vamos a hablar, sí, primero de lo que son. Una excepción es un evento que se produce cuando se ejecuta el programa de forma que interrumpe el flujo normal de instrucciones. Es normal en Java, es algo que nos acostumbramos, más si es vuestro primer lenguaje de programación, que hay ciertas instrucciones que generan problemas en su ejecución o durante el compilado del programa. Por ejemplo, lo más típico, creo que es lo más famoso en Java, es cuando accedes a un elemento de un array fuera de él. Si tenemos, por ejemplo, un array de 5 elementos y accedemos al elemento que es el sexto, porque empezamos contando desde cero, como los ordenadores, nos va a saltar la típica excepción de array index out of bounds. Lo he escrito mal en la presentación, lo siento. Y pues nada, vamos a tocar más o menos eso, que es una parte del examen que creo que son 3 puntos. ¿O cuánto es? No es 3. Bueno, no vale para nada lo... ¿Cómo? Entre 1,5 y 3. Bueno, pues eso, que no vale para nada el coñazo que es hacer un ejercicio de estos. Así que vamos a interiorizarlo bien, hacerlos enseguida. Siguiente. Nada, las excepciones, dentro de sus propiedades, la primera que tenemos es que se pueden propagar o capturar mediante las sentencias try catch o throw, que esa no se me ha olvidado escribirla por ahí, pero básicamente es eso. Tenemos la opción de propagar una excepción, que es básicamente delegar a otro programador, a otra persona, el manejo de esa excepción cuando se lanza. De la otra forma también podemos tratarla, que es decir, manejar explícitamente la lógica que queremos cuando capturamos una excepción. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 métodos con nombres bastante descriptivos. Tenemos el método chungo, que indicamos que lanza una excepción y efectivamente lanza una nueva excepción. Luego tenemos el método igual de chungo, en el que lo que hacemos es llamar al primer método, pero pese a que lo capturamos con la sentencia try catch, en la que try metemos todos los métodos o bloque de código que puede ser conflictivo, cuando capturamos el error lo que hacemos es relanzarla. ¿Qué funcionalidad tiene esto? Pues nada, pues es básicamente delegar la excepción a otra persona. Entonces, si usamos el método estable, que hace un try catch del método igual de chungo, en este caso el método igual de chungo llama al método chungo que lanza una excepción, vuelve a relanzarla el método igual de chungo, pero en este caso lo que capturamos, en el bloque en el que capturamos la excepción no se propaga nada, se trata en este caso. En este caso, para la excepción, la variable de tipo excepción tiene un método que es el print stack trace, que te informa de más o menos desde dónde se ha propagado la excepción. Entonces, efectivamente, si veis aquí la imagen de la derecha, veis todos los lugares en los que ha pasado la excepción lanzada para tener un control del código. Si no tuviéramos esto, nos volveríamos esquizofrénicos a la hora de programar, no sabríamos dónde fallan las cosas y habría que inventar un poco, como pasa en C, por ejemplo.
Pues eso, voy a beber agua, que tengo la boca seca. ¿No hay duda de esto? No. Presentación. Vale. Lo que estaba comentando antes del print stack trace es uno de los métodos y información que contienen los tipos de excepción. Aquí tenéis una imagen de la documentación de Java en la que tenéis básicamente todo lo que tiene. Realmente el tipo de excepción no es, digamos, el padre de los errores que te podrían provocar en Java. Hay otros tipos. Está, si no me equivoco, throwable creo que es una interfaz, no lo sé bien. Pero hay más cosas a capturar en Java a nivel de errores, pero es interesante solo las excepciones porque es lo que se le delega al usuario. Si capturas, por ejemplo, un error, hay un problema en la memoria, el usuario no puede hacer nada, el ordenador ha muerto. Entonces, aquí tenéis todas las cosas, toda la información de las excepciones. No es útil saberlas porque siempre vais a usar el mismo método del print stack trace o vais a hacer vuestra propia lógica, así que es un poco irrelevante. ¿Continuamos? Bueno, esto creo que no lo explican en algunas presentaciones de PRG, pero creo que es importante saberlo, y es que estáis de acuerdo conmigo en que tanto si, por ejemplo, habéis hecho ejercicios de PRG, de los de abrir archivos y todo eso, eso lo hacéis en prácticas, abrir archivos, usar el print writer y todo eso, tienes que hacer un try catch, por si el archivo no existe y todo eso, ¿no? Vale. Esa excepción se tiene que manejar. Si no lo haces, Java se queja, ¿cierto? Si no lo haces, pues, o bien pones en la cabecera del método, por ejemplo, throws file found exception y ya te libras, o bien la capturas y tratas tú personalmente la excepción. Sin embargo, también, si por ejemplo accedemos a un array, también se pueden producir excepciones, pero Java no te avisa, no te para los pies. Porque hay veces que Java te dice que tienes que explícitamente tratar las excepciones y veces que no. Pues eso es porque realmente las excepciones en las que nosotros Java nos pide explícitamente que tratemos o propaguemos la excepción son excepciones. Como si fuera una nueva categoría más y redundante, pero son excepciones. Las excepciones que pueden ocurrir durante ejecución y de las que, digamos, el syntax highlighting de Java no se queja son las runtime exception, que son las que suelen pasar, por ejemplo, con el array. Son cosas que no se pueden detectar simplemente escribiendo el código. Cuando nosotros veamos que, por ejemplo, el 10 no cabe en ese array porque sale, son cosas que, digamos, no se pueden detectar. Entonces, simplemente hay dos tipos de excepciones. Sin más, para los exámenes y en general para siempre, lo normal es tenerlas a la izquierda, las excepciones, las checked exceptions, y que suelen detectar, el compilador se queja si no las tratas y ya está. Continuamos. Entonces, bueno, es lo que os comentaba. Vamos a comentar ahora las formas de tratar las excepciones. Lo que siempre va a haber, si las tratamos, son sentencias try catch, lo que hemos mencionado ya. La diferencia está en que nosotros, pues, lo que hemos dicho es que en un try metemos todas las instrucciones que son conflictivas. Y evidentemente, cada vez que alguno de estos métodos llegase a fallar, de forma ordenada, si por ejemplo esta instrucción falla, saltará este código y ya no volverá a ejecutarse nada. ¿Estáis de acuerdo en esto? Vale. ¿Qué problemas hay con este código? Lo pongo aquí también en la segunda línea, que es básicamente que en este código, imaginemos que por ejemplo, por alguna razón que no sabemos, ese acceso al array funciona, ¿vale? No se produce ningún error. Se lanzará ahora una nueva excepción. Si fallase el método del escáner que estamos consultando, haciendo la nueva variable escáner, también fallaría si ese archivo no existe. Pero nosotros capturamos simplemente otra excepción. Es una forma genérica de capturar excepciones. Si no queremos preocuparnos ni hacer un caso específico por cada tipo de excepción que nos puede saltar, que es lo que suele haber asociado en cada método, en cada clase, tener excepciones hechas para tus cosas, capturarlo de forma genérica puede ser bueno si estás programando rápido o si realmente te da igual los errores, los vas a manejar de una forma muy genérica, pero no es recomendable a nivel de legibilidad y de lógica, porque sería interesante aislar cada error asociando una lógica distinta. Es decir, si tú tienes un array indexado bounds, igual a ti te interesa, por ejemplo, seguir haciendo cosas con ellos, o, por ejemplo, simplemente cerrar otros recursos. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Perdón, también la otra forma de declararlo era, tú puedes,
simplemente para un método declarar en la cabecera absolutamente todas las excepciones que va a lanzar. Eso sigue sin estar del todo bien, es cómodo para el programador, pero no es una buena práctica porque al final acabas delegando lo mismo y no puedes confiar en que otras personas no vayan a hacer una lectura genérica. Adelante. Entonces, podemos usar la captura y propagación específica. En este caso, en vez de declarar un mismo bloque catch para cualquier excepción en el programa, declaramos un catch para cada uno de los tipos que se puedan lanzar en el programa. En este caso, si nos falla la instrucción del array, imprimiremos por consola muerte por array. Si hay algún problema con el archivo, saldría muerte por archivo. Y si hay algún problema en dividir entre cero, que los hay, sacaríamos por pantalla simplemente muerte por dividir por cero. Pues esta forma es mejor a nivel de sintaxis para los humanos, que somos los que nos comemos el código de otras personas, es mejor. Aíslas y le delegas una responsabilidad única a cada bloque y a cada tipo de excepción. Cada error va a tener, digamos, su código personal para ejecutarse. Es una muy buena práctica. Y por último está la tercera forma, que realmente es un caso particular de la propagación específica, que es el multicatch. Y esto es una cosa que no estaba inicialmente Java, lo pusieron en versiones posteriores, y es básicamente para, de la misma forma que hablábamos antes, que era asociar diversos bloques de código a excepciones si se lanzan, lo que hacemos aquí simplemente es comprimir algunos casos. Supongamos que tenemos, por ejemplo, bloques de código en común, pese a que sean específicos para ciertos errores. Si manejamos, por ejemplo, errores en los que están relacionados números, como por ejemplo el acceso a un array implica un índice que es un número, o una arithmetic exception se provoca por alguna operación matemática que no está definida, pues podemos asociar un bloque de código en el que simplemente capturamos ese tipo de excepciones y decimos que ha sido, sacamos por pantalla, que ha sido una muerte por cosas de números y ahí acaba el try catch. Y sin embargo, lo mismo. Aunque sea redundante, podemos simplemente declarar para una excepción de tipo final found exception eso, que vamos a hacer simplemente un sistema println de muerte por fichero. Hay que tener claro bien cómo tratar las excepciones, porque también primero porque escribes menos código en el examen y te puede ser más conveniente o no, y porque creo que explícitamente lo llegan a pedir. O si no, es cosa del ejercicio que tú manejes las excepciones por separado. Por algunas soluciones creo que son así. Seguimos. Y bueno, las últimas cosas que hay de excepciones, creo que no queda mucho más, es la sentencia finally, que creo que eso es algo que sí que os han insistido mucho en clase. Es recomendable usarla, es azúcar sintáctico realmente. Azúcar sintáctico, no sé si sabéis la palabra que es, pero es cuando el lenguaje de programación o la plataforma en la que tú programas te permite escribir ciertas cosas en el código que son redundantes, no aportan mucha funcionalidad porque seguiría funcionando, pero a nivel legible es más atractivo de escribir mucho más lo que pasa. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos lo de siempre, un try catch en el que abrimos un escáner, en el que pedimos un integer, y evidentemente cuando pedimos cosas por el teclado, si pedimos un número usando la clase scanner pueden haber fallos, ¿estáis de acuerdo? Pueden haber fallos de formato. Si le pongo, yo qué sé, lechuga, cuando estoy pidiendo un número, pues va a haber un error del cupón. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar siempre es que se va a lanzar la excepción y se va a capturar porque está dentro del bloque del try. Pero también podemos declarar, con la sentencia finally, podemos declarar un bloque de código que da igual lo que pasa en el try catch, siempre se va a ejecutar al final. En este caso, lo que es útil usar el finally es para liberar recursos. Es lo más común. Es una buena práctica, es lo que os digo, es azúcar sintáctico. Si declaráis, si ponéis el SC igual a null return y el SC close fuera del try catch, va a ser idéntico en la mayoría de casos. Pero bueno, está bien usarlo. Yo creo que los profesores lo valorarán, que programéis como os piden en clase al fin y al cabo, que es lo que hay que hacer y ya está. Seguimos. Y nada, vamos a pasar a ficheros. Los ficheros representan los datos que se almacenan en los dispositivos en nuestras máquinas. Tienen nombre, ruta de acceso y tamaño. Bastante claro, ¿no? Lo conocemos todos los ficheros, no es nada desconocido. Aquí tenemos un ejemplo de código en el que se utiliza la clase file de Java, del paquete Java.io, para hacer un poco de lógica. En este caso tenemos un main en el que abrimos un archivo Biblia, que efectivamente es la Biblia, los 10 primeros libros, y si consultamos con el método de esa variable de tipo file,
que consulta el archivo y hace todo lo necesario para consultar su información, tenemos el método length, que nos devuelve la longitud en bytes de ese archivo. Y en ese caso, pues la memoria te ocupa 4 megas. Un dato interesante. ¿Seguimos? Bueno, aquí es un par de, información útil. El hecho es que Java no trabaja directamente con archivos como bloques de memoria, sino como flujos de datos secuenciales. Es, digamos, la abstracción mínima que hace Java para tratar archivos. Si usáis otros lenguajes de programación o veis otras formas de consultar datos, vais a ver que es un poco chungo en otros lenguajes de programación, pero en Java la forma en que se abstrae es en forma de flujos. Y ya lo vais a ver con las implementaciones de PrintWriter y Scanner y todo eso, vais a ver que todo el rato se repite la palabra flujos de datos, y es una abstracción bastante interesante. Es lo que digo, un flujo de datos es una secuencia ordenada de datos y se puede leer o escribir, pero nunca las dos, es unidireccional. Para manejar los flujos de datos necesitaremos clases de apoyo que nos faciliten el lenguaje de programación. En este caso, lo que decía, para la salida de datos usamos FileWriter, BufferedWriter, PrintWriter, y para entrada de datos tenemos el FileReader, BufferedReader, Scanner, pero vamos, para el examen es lo que digo, se usará Scanner y PrintWriter. Es algo que lo tenéis asimilado ya, tatuado. ¿Seguimos? Entonces, introducimos la clase PrintWriter, permite trabajar con flujos de datos mediante buffers y salidas formateadas. Esto hasta cierto punto no se aprovecha, por lo menos en PRG. No sé si os han explicado el método flush o el printf. No, nada. Pues es algo que también os vais a tener que comer en segundo. En la asignatura de redes y luego en FSO también se usa el printf, pero en C. Son cosas que es interesante saberlas. El flush sí que lo voy a explicar, pero el printf no. Eso es algo más trivial de cualquier cosa en Java o en un lenguaje. Básicamente es lo que pone ahí. La implementación del buffer se debe a que es más eficiente y rápido acumular los datos en un lugar a escribir antes de volcarlos. Por ejemplo, un ejemplo que le estaba poniendo a un chico aquí en primera fila: si tú tienes que escribir cosas en una lista en la nevera de tu casa, ¿qué es mejor? ¿Ir cada vez a la nevera de tu casa a escribir lo que tenías que comprar en una lista, todo el rato en un papel? O te puedes apuntar en el móvil, ir acordándote todas las cosas que tienes que apuntar. Tienes que apuntar naranjas, mandarinas, sandías, todo eso, y entonces tú ya vas a la nevera y lo escribes todo de golpe. ¿Es más eficiente? Sí, porque te ahorras tener que hacer 3 viajes a la nevera para escribir una cosa. Puedes acumular los datos y luego los reflejas donde tengas que reflejarlos. Ese es el concepto de un buffer. Entonces, si no os habéis preocupado por usar el flush y el buffer y vaciarlo, es porque se maneja automáticamente, que es lo que se le llama, porque lo maneja el sistema, pero es conveniente también que sepáis usarlo vosotros. ¿Vamos para adelante? Entonces aquí tenemos varios códigos. Vamos a ver primero el uso de un PrintWriter, simplemente indicando la ruta de un fichero, que creo que ese es el uso más típico que le vais a dar, si no lo hacéis directamente con un file, que es lo mismo. Entonces aquí, con el PrintWriter, abrimos este archivo, con el método println imprimimos una línea en ese archivo que se va a reflejar, y simplemente hacemos el flush, que es para vaciar el buffer, por si no se hubiera llegado a vaciar ya, que es muy posible dependiendo de qué tipo de flujo de datos usemos. Y si veis por ahí, no está abierto el fichero, mala mía, pero aparecería en el archivo creado, pues, hola mundo. Si el archivo no existe, se crea. Eso es una cosa particular también de Java, pero que en general en lenguaje de programación puedes especificar la forma en la que se crean, pero por defecto, si tú abres un archivo y no existe, lo crea Java. Así que eso es muy cómodo de usar. Entonces, aquí tenemos la forma, se abre un archivo directamente con la clase file, luego se le pasa como argumento al constructor de PrintWriter y hacemos exactamente la misma instrucción, es igual de válido. Lo que no es igual de válido, por ejemplo, es usar otras clases de apoyo, lo que os había comentado. En Java, PrintWriter y Scanner y todo eso permiten flujos de datos de forma súper genérica, entonces no es broma que en Java hay como 17 formas de leer archivos o de enviar cosas. Es un poco engorroso, pero es usar las más cómodas, las mejores y ya está. En este caso, la clase FileWriter, la gracia que tiene es que accedes a un archivo de la misma forma que lo harías con los de las otras dos anteriores, pero tiene un segundo argumento que es un booleano. Ese booleano lo que te permite es indicar que si abres el archivo y existía, escribir al final de él. Es interesante si, por ejemplo, quieres sobreescribir siempre el mismo, si no quieres sobreescribir el mismo archivo, pero quieres añadir información extra. Por ejemplo, puede ser si, por ejemplo, tienes
una aplicación que genera logs, genera trazas de lo que hay haciendo durante el día y te interesa tenerlo todo concentrado en un archivo, pues escribes al final. Y ya está. Nada, y esto es lo que os comentaba del flux. Al PrintWriter le puedes pasar un segundo argumento, que es un booleano, parecido al FileWriter, solo que este tiene la funcionalidad de activar el flux automático. Es decir, que lo que os comentaba de vaciar el buffer para que se refleje los datos a escribir en el archivo o en el flujo de datos, se va a reflejar siempre. Cada vez que tú hagas una instrucción print, se sacará por pantalla y ya está. Y ya está, realmente esta es la introducción, como veis, para el caso del FileWriter, que es el archivo 3, que está ya abierto. Si ejecutas esto una vez, efectivamente en la primera línea se ve un hola en el final. Si volvemos a ejecutarlo, se escribe otra línea, hola en el final, pero esta vez se ha escrito en el final, que es lo que pone todo el rato. No lo he escrito a mano, realmente. Entonces, vamos para adelante. Bueno, clase Scanner. La clase Scanner permite trabajar con flujos de entrada de datos de forma sencilla y estructurada. Admite como fuentes de datos un objeto de input stream, un file, una cadena de texto o un reader. Lo que os había comentado ya, nada nuevo, es súper genérico todo. Vale. Es capaz de leer datos de distintos tipos, string, int, double, boolean, etcétera, sin necesidad de convertir manualmente. ¿Qué queremos decir con convertir manualmente? A ver, creo que está ya explicado, efectivamente. Cuando nosotros leemos flujos de datos, estamos leyendo texto. O sea, el ordenador tiene cantidades ingentes de texto. La cosa es que delegamos a clases como el Scanner trabajos como entender o comprender qué podrían llegar a significar. Entonces, el Scanner, si estáis de acuerdo, que tiene un montón de funciones como el next int, next long, next a secas, el next boolean, todo eso son funcionalidades que aporta el Scanner intentando interpretar el formato que podrían tener. Si yo tengo un archivo de texto, un 1, la palabra true y otro número, el 42 por ejemplo, y lo intento leer, con Scanner usáis muchas veces métodos que te permiten leer esas líneas e interpretar directamente con un tipo. Y eso también implica que hay errores de formato y tenéis que capturar excepciones. Que creo que eso también se captura, puede ser, con el input mismatch exception, las capturáis explícitamente. Es que es lo que no sé. Sí que se tiene que capturar explícitamente, ¿verdad? Vale, vale. Lo vamos a ver ahora igualmente. Entonces, otra de las cosas es que en los flujos de entrada tienes que liberar los recursos del sistema y cerrarlo. Lo típico del scanner.close lo has hecho un montón de veces. Voy a cerrar el scanner. sc.close, scanner. Pues eso hay que hacerlo siempre. Es algo que hay que hacer siempre y ya está. Seguimos. Aquí tenemos lo que os comentaba, varios ejemplos. En el primero leemos de pantalla, esto es súper clásico, new scanner system.in, es clásico, o sea, hay que saber hacerlo. Y básicamente hacemos esto, imprimimos por pantalla el típico mensajito para pedirle un número al usuario y luego ya pedimos el número, la persona lo introduce y ya se cierra el escáner y ya está. Con eso introducimos un número. Luego, esto va a ser una clase más de IP que de PRG, pero bueno. Pero aquí ya es interesante, podemos usar la clase file para pasársela como argumento al constructor del escáner y en este caso al file le ponemos una ruta de un archivo. El escáner puede leerlo y empieza a trocear toda la información y con métodos que tiene dentro como el hashNext o el hashNextLine en el escáner podemos recorrer absolutamente todos los tokens, todas las palabras que está troceando y sirviendo al usuario del escáner para poder sacarlas por pantalla en este caso. Entonces este programa lo que haría sería efectivamente leer un fichero línea a línea. Luego, por ejemplo, tenemos este programa, el tercero, el Scanner 3, que está ahí. Al escáner también se le puede pasar un texto directamente. Es lo mismo. O sea, el escáner, lo que he mencionado, interpreta texto constantemente. Entonces, si le pasamos un string, primero el escáner, como tiene que trocear palabras, usa por defecto como delimitador entre palabras un espacio. Entonces, a ojos del escáner, él lo que está viendo por ahora son tres palabras, que serían el 42, true y hola. Entonces, si declaramos el escáner, abrimos entre comillas, ese string, que es un txt que no he puesto el tipo porque soy gilipollas, vemos aquí que primero podemos pedir un integer y lo guardamos en la variable n, devolverá 42 y se almacenará como un 42, será un número, no un texto. Podemos hacer lo mismo, pero guardando un boolean, va a interpretar la palabra true como un booleano
y te va a devolver el valor en la variable p. Y por último, podemos simplemente pedir el token a secas, la palabra, y lo guardamos en la variable word. Es lo mismo que pedir lo que estaba troceando, se lo pides y ya está. Entonces, si sacamos eso por pantalla, se va a ver exactamente lo mismo que había ahí en el string que se llama txt, pero es interesante saber eso, que podemos parsear todas estas cosas siempre y cuando lo que leamos sea lo que espera el programa. Si no hay excepciones. Y ya por último, este uso que es algo que estaba discutiendo antes, que yo creo que estoy seguro, me suena que hay ejercicios de PRG en los que os piden cambiar el delimitador del escáner. Hay un ejercicio, puede ser, en el que leéis unas tablas y os piden usar como un carácter de tabulación o algo así. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Vale, sí, no sé, pensaba que estaba volviendo loco, pero sí, yo juraría que era eso. Si hay un ejercicio en el que te piden que cambies el delimitador con el que el escáner, digamos, interpreta los datos, pues esa instrucción hace eso. En este caso, si le pasamos un string que se llama CSV y que está separado por comas, si cambiamos el delimitador a la coma, y esa línea está mal inventada, pues va a trocear según comas y va a devolver las tres palabras por separado. Es lo mismo. ¿Seguimos? Y bueno, particularidades, lo que os mencionaba, que Scanner estira mucho más el brazo para facilitarle al usuario la interpretación de los datos y todo eso, y se refleja en el hecho de que la clase PrintWriter, que simplemente refleja texto, tiene 10 métodos que provocan excepciones en toda la declaración de su clase, mientras que la clase Scanner tiene 51. Entonces, se ve bastante claro que usar un escáner es un poco coñazo por todos los casos que vas a tener que cubrir con un try catch y mirar toda la lógica. Pero bueno, somos tíos muy duros y lo vamos a saber hacer todo. ¿Seguimos? Y nada, lo que os comentaba. Sí, lo del método hashNext, os lo he mencionado ya, pero es básicamente eso. El método hashNext o el método hashNextLine te permite consultar al escáner cuando queda algo por leer, cuando quedan tokens por consumirse. Entonces es simplemente eso, la típica forma de leer un archivo palabra a palabra o línea por línea es usar el hashNext o el hashNextLine en un while, en el que pues ese bucle va a estar activo mientras quede algo por leer del archivo que ha troceado el escáner, y simplemente en este caso lo sacas por pantalla o puedes hacer otra lógica, puedes hacer lo que quieras. Y lo mismo para el de la derecha, lo único que cambia es que en vez de leer por palabras leemos por líneas. Esta es la estructura básica, estoy seguro que la habéis usado en algún momento. Hay solución para muchos exámenes y ya está. ¿Seguimos? Y nada, la última cosa creo que no queda ya nada de ficheros, es que cuando se intenta leer un valor formateado, lo que os estaba explicando, que lees un 42, lees un true, lees una palabra como tal, y Scanner te facilita el formateo, el parseo de esos tipos para devolverte directamente variables y no palabras. Se puede lanzar la excepción input mismatch exception, que es cuando tú pides un int y el usuario que usa tu aplicación es tonto y pone una palabra. Entonces, para esos casos no solamente basta con capturar la excepción y decir que haya manejado el error. Hay una cosa muy particular, que es que si se ocurre una excepción cuando estás, digamos, intentando consumir un token del escáner, ese token no se consume. No se consume y por tanto se va a quedar en el mismo lugar en el que estaba antes de que tú lo fueras a consumir. Por tanto, la próxima vez que tú consultes un valor con el next line o con next, te va a dar el mismo error y vas a entrar en un bucle del que no vas a salir nunca. Entonces, si vemos aquí el código, hay dos códigos, uno que particularmente tiene una cruz y otro que tiene un emoji verde, por algo será, es lo que os comentaba. Tenemos aquí un bucle infinito, no hace falta que esté, lo podéis ignorar por completo, en el que pedimos un número. Metemos una sentencia try catch en la parte conflictiva del try, el int n igual a sc.nextInt, para pedir un integer, y en el caso en el que nos metan algo que no esperábamos, se capturará la excepción. Y esto evidentemente va a funcionar. Tenemos un sistema println y va a detectar que eso no es un número. Pero eso es lo único que va a pasar. ¿Se va a manejar el error? Pues por supuesto que no. Lo que os comentaba es que si tú tienes un token que te genera problemas, tienes que deshacerte de él por completo. Y la forma de deshacerte con él es con la instrucción sfNextLine, que realmente es la misma que usas para consumir otros tokens. Solo que la diferencia es que no recupera su valor. Es la única diferencia. Lo tiras a la basura, no lo usas para nada, pero lo ignoras y ya está. Entonces ese código funciona. Si tienes algún error, pues simplemente no va a hacer nada, va a ignorar ese token
y el curso del programa va a ser completamente normal. ¿Seguimos? Bueno, entramos a la parte ya dura del examen, con bastante tiempo. Bueno, nodos. ¿Qué tal nodos? ¿Mejor que ficheros o peor? ¿Mejor? A mí me parece un coñazo absoluto, la verdad. O sea, pero bueno, es lo que más puntúa. Hay que sacar nota aquí por huevos y ya. Entonces, un nodo es una estructura básica que contiene información útil y opcionalmente referencias a otros nodos. Es la unidad básica para estructuras de datos enlazadas como listas, colas y pilas. Aquí tenemos la implementación de clase de los nodos que usamos, que son los nodeInt. Creo que en práctica se usa el nodestring, puede ser. Pero bueno, que creo que en el examen cae nodeInt y ya está, no hay ninguna diferencia. Tenemos, como decíamos, esa variable en la que se almacena el dato que representa ese nodo y una referencia a otro nodo que podría estar enlazado. Ya está. Luego tenemos los constructores. El constructor de un argumento en el que simplemente se crea un nodo sin enlazar con un cierto dato que se pasa como argumento con la variable d. Pero luego tenemos el constructor total, creo que le llaman en clase, en el que pasas tanto el valor que va a representar ese nodo como a dónde conecta. Entonces, en este caso, para ese constructor sí que se asocia tanto el dato como el nodo al que apuntaríamos. Aquí tenéis un dibujito muy chulo que lo representa, sin más. Vamos para adelante. Vale. Entonces, lo que comentaba en la implementación de la clase, los nodos cuentan con dos variables, el dato y una referencia al siguiente nodo. Esto. El tamaño de la secuencia enlazada no es fija, al contrario que un array que es de tamaño arbitrario. Eso estaréis de acuerdo, que si usamos un array, el array siempre nos pide que tenga un tamaño fijo, no puede cambiar, y sin embargo, cuando conectamos nodos en ningún momento nos preocupamos del tamaño, en un momento. Esa es una de las ventajas que tienen las listas enlazadas y todo este tipo de estructuras, es que la dimensión no es un problema, hasta cierto punto. Y uno de los problemas que sí que tiene es que por defecto una secuencia enlazada lineal, que es la que estamos implementando, la mayoría de sus métodos para consultar información suelen tener un coste lineal. Hay formas de resolverlo, luego veremos con otro tipo de datos, que son las colas y las pilas, que te lo resuelven todo en uno, siendo enlazado, pero lo veremos más tarde. Pero en general, solamente secuencias lineales suele llamárselo todo AON, con la implementación de clase, claro. Seguimos. Entonces, para crear secuencias, evidentemente tendremos que enlazar nodos, es nuestras piecitas pequeñas para hacer las cosas. Tenemos varias formas de hacerlo. Podemos simplemente declarar cada uno de los nodos que tenemos y darle el orden que nosotros queramos, consultando el atributo next. Entonces, si yo me creo un nodo con valor 3 y le asocio por su atributo next, que es una referencia a otro nodo, el nodo B, ahora A y B están conectados. De la misma forma, si yo creo un nodo B y a su atributo next le asocio el nodo C, ahora B y C van a estar conectados. Entonces, si A y B están conectados y B y C están conectados, pues A, B y C pues es una secuencia. Eso es transitivo, ¿no? Sí, transitivo. Perdón. Entonces, y la otra forma que podemos hacer es usar el constructor total de la clase nodeInt, en la que, como veis ya para empezar, el orden de declaración de los nodos cambia. Primero tienes que declarar el último nodo y luego ir enlazándolos al revés. Eso ya lo vais a ver luego con los métodos de inserción y todo eso de nodos, vais a ver que también es así por cómo se implementa la clase, pero es básicamente eso. Tú primero te creas el nodo del final con un valor 7, luego creas el nodo B que va a tener un valor 5, lo enlazas a C, por tanto ya vas a tener B conectado con C, y ya luego por último enlazas el nodo A B con un valor 3. Entonces nuevamente vas a tener una secuencia ordenada de la forma, bueno, ordenada no, perdón, enlazada de la forma ABC. Es lo mismo, pero al usar este constructor te cambia el orden de las cosas. Seguimos. Entonces, vamos a meternos ya en búsquedas y recorridos. Sabemos lo básico del constructor. Si tenéis alguna duda sobre el constructor o estáis de acuerdo con todo, ¿está todo bien? Vale. Sabiendo que un nodo es el último, si la referencia al siguiente es nula, entonces medimos un bucle, pero mediante un bucle y un poco de lógica podemos implementar recorridos o búsquedas. Lo que decía. Entonces, primero,
La forma más básica de recorrer una secuencia enlazada es la siguiente. Tú tomas una variable nodeInt, que va a ser una referencia al primer elemento de tu secuencia enlazada, y mediante un bucle en el que la lógica que haremos es que este elemento, esta variable, no sea nula, nosotros podemos hacer lo que queramos en el bucle y ya al final lo que hacemos es actualizar esa variable con el siguiente. Entonces, nosotros tenemos un bucle en el que esto se ejecuta siempre y cuando esto no sea nulo, porque lo que sabemos siempre es que una secuencia lineal enlazada, la última referencia va a apuntar a nada. Si no apunta a nada es porque hemos acabado y no hay nada más, no hay datos. Hemos llegado al final. Entonces, básicamente, esto es el santo grial de los nodos. Tenemos que hacer eso siempre. Mientras no estemos en el final, que es cuando tienes una referencia nula, tú haces lo que quieras y ya al final tendrás que desplazarte al próximo nodo. En este caso simplemente actualizas tu referencia, que creo que esto no debería llamarse actual, debería llamarse element. Se me ha olvidado cambiar el nombre, perdón. Imaginaos que pone aquí element, lo cambiaré cuando os pase la presentación. Element será igual a element.next. Ahí entonces tiene más sentido el código. Y la próxima vez que se ejecute este while, si next no es el final, element tendrá un valor actualizado del siguiente nodo y se hará la misma lógica y así todo el rato. En este caso, por ejemplo, el ejemplo de la derecha es lo mismo que un recorrido, solo que al cuerpo del while de arriba, en el que pones la variable para lo que se tiene que ejecutar ese while, le puedes poner, por ejemplo, que el dato de la variable en la que te posicionas tiene que valer cierto tipo, cierto valor que tenemos aquí arriba, to find, por ejemplo, y tiene que ser un 8. Es decir, vamos a recorrer toda la secuencia y mientras no lleguemos al final o bien encontremos un 8 en la secuencia, pues sigues avanzando. Entonces tenemos en la lógica de abajo. Después de haber ejecutado todo ese código, tenemos dos casos en el que hemos llegado al final, por tanto no se ha encontrado nada, y si no, simplemente pues sacaríamos por pantalla que hemos encontrado el 8. Este tipo de ejercicios, a ver, es muy básico, nos van a preguntar algo así de simple, no son tan generosos, pero ya es más o menos por dónde atacar un problema de nodos, porque siempre son así, posicionarte con un while, hacer cosas, insertar nodos, va a ser todo el rato igual. Seguimos para adelante. Lo que comentaba, para hacer inserciones de elementos, evidentemente lo más fácil y lo único que sí nos facilita es insertar los nodos por delante. Este código es un poco redundante, es parecido al que hemos explicado antes para hacer la secuencia 1, 2, 3. Básicamente, para insertar los nodos por delante, es la única forma en la que tenemos, porque si nosotros declaramos inicialmente un nodo, se llama sec porque representa la secuencia que vamos a hacer, le ponemos un valor inicial 5, tenemos un nodo, bien. Si la volvemos a redeclarar, pero invocando el constructor de la clase, el constructor de nodeInt, y le pasamos como argumento la misma variable, lo que va a pasar es que en este trocito de código se va a pillar el valor antiguo que tenía y luego se va a actualizar. Entonces con esto lo que consigues es que tú tenías declarado un 5 y ahora tú lo que vas a hacer es apuntar, vas a apuntar el 4 con el 5, exacto. Vas a apuntar el 4 con el 5, entonces ahora tendrías la secuencia 4, 5. Si hacemos lo mismo, ahora tenemos una secuencia que apunta a 4, 5. Si redirigimos todo esto con la misma cosa, llevamos el valor antiguo y lo redeclaramos con todo esto, ahora tendríamos 3, 4, 5. Y si lo hacemos de las siguientes formas todo el rato, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. No sé si me he explicado bien, me he explicado mal. Vale. Pues básicamente es eso, esa es la gracia de la inserción delantera, que es rápida, porque cuentas con una referencia para insertar por delante. Ahora veremos con el caso de la inserción trasera, o al final ya no puedes hacer eso porque no tienes la información necesaria para insertar al final. Vamos a pasar para adelante. Vale, lo que decía, insertar nodos al final de una secuencia enlazada implica el coste lineal. Primero, porque no hay forma, dada la implementación, no podemos llegar al final sin haber pasado por todos los nodos. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo, esto también es algo típico que se llega a ver en algunas prácticas, creo, porque no se necesita mucho más, en el que nosotros nos vamos a declarar dos nodos, dos variables del tipo nodo, sec y last. Vamos a declarar que sec va a valer un nodeInt 5, y no he puesto ni un punto y coma, soy un chulo, y voy a guardarme la variable sec en last. Ahora, si yo me guardo
Perdón, si yo actualizo que last, su siguiente, va a ser un nodeInt con dato 4, y ahora pongo que last es last.next, lo que estoy haciendo es insertar por detrás. Por tanto, lo que consigo es tener el nodo 5 y luego su siguiente va a ser el 4. Estamos haciendo la forma, no sé cómo explicarlo, la forma inversa de como declarábamos antes. Antes lo que habíamos dicho es que la única forma de declarar nodos de forma que tenías la secuencia bien hecha era al revés, con el orden dado la vuelta. Sin embargo, aquí, de esta forma, que no es óptima para nada porque tienes que actualizar una referencia y por tanto, para n elementos vas a tener que hacer n consultas al atributo next, es un recorrido, vas a poder hacer la secuencia. No es para nada interesante usar, es costoso, es la pega de usar enlaces, entonces te llevarías un recorrido A o N, pero esa es la gracia. Y la lógica en la que se usaban los bucles antes. Tú te actualizas tu referencia de last a last next y cada vez que tú necesites volver a digamos, sobreescribir los enlaces que tenía un nodo. Y con esta forma, pues evidentemente consigues una secuencia, pero no deja de ser un while escrito a mano. Pero eso, no va a hacer falta porque bueno, creo que en la siguiente está puesto la inserción en cualquier posición o... ¿Está bien? Sí, creo que sí que está aquí. Eso, supongamos que queremos insertar un nuevo nodo entre otros nodos. Dada la implementación, esto es tan simple como posicionarse en el nodo que precederá al que insertamos, es decir, mediante lo que estábamos diciendo de coger una variable y ir actualizando todo el rato su valor al siguiente y reciclar esa variable todo el rato para que tengamos un puntero al nodo en el que nos encontramos, nos posicionamos en el previo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pillar su siguiente, coger nuestro siguiente e insertar entre medias el nuevo nodo que vamos a crear, que queremos meter entre medias. Ahora con código se va a ver mucho más claro. Siguiente diapositiva. Vale, tenemos aquí. Declaramos una secuencia enlazada. La 1, 2, 4, como veis, es como la forma que explicaba antes de insertar al final, el que al final y al cabo tienes que llegar al final y al final y al final y al final para poder generar la secuencia. Una vez la creamos, vamos a, por ejemplo, supongamos que esto no existe, ¿vale? Y tenemos la secuencia ya creada. Vamos a querer posicionarnos, por ejemplo, en el... Queremos insertar, por ejemplo, algo entre el 2 y el 4. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pillamos una variable nodeInt, yo la llamo element en este caso, porque es la sintaxis que me gusta usar, y la inicializamos al primer nodo de la secuencia que estamos queriendo recorrer. Hacemos el recorrido tradicional de los nodos, que es el while element distinto de null, pero ahora le ponemos, por ejemplo, una condición. La condición es que el dato que buscamos es un 2, es decir, nos posicionamos justo en el nodo en el que vamos a insertar después. Por tanto, hacemos la gracia esta, que era básicamente pillar la variable y actualizarla con el siguiente puntero. Estamos haciendo un recorrido de manual. Cuando ya nos hemos posicionado, es decir, cuando ya ha llegado un punto en el que esto no se debería cumplir porque en nuestra secuencia es que tenemos un 2, va a llegar al momento en el que esto es un 2 y no se volverá a juntar el while. Entonces, a partir de este punto del código, ya estamos en el caso en el que apuntamos a este lugar. Entonces, primero, si no hemos llegado al final, este if no hace falta, si esta secuencia está ahí, ignorando. Básicamente vamos a crear un nuevo nodo con valor 3 en este caso y en el que simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir, evidentemente, que el nodo que nosotros vamos a insertar va a tener que apuntar a lo que apuntaba en el que estamos mirando. No sé si tengo una... Ay, vamos a lapizar. Si está... Bueno, coño, cambia la cámara. Control Alt O. Vale, titas. Básicamente, tenemos esta secuencia, ¿no? 1, 2 y 4. Para integrar esto es bastante lógico que simplemente si tenemos que meter algo aquí, vamos a hacer que esto, lo que esto apuntaba, pues se lo vas a poner aquí y
vas a hacer que el que apunte este ahora apunte aquí. Entonces, tú lo que consigues es que metes este apunta a este y ahora este apunta a este. El anterior apunta al nuevo y tú apuntas al que apuntaba antes el anterior. Es lo que tenemos ahí. Entonces, después de hacer ese código, vamos a tener una secuencia que va a ser 1, 2, 3, 4. Esa es la inserción entre nodos, en la que siempre implementamos lo mismo. No una búsqueda, pero sí que un bucle con el que logramos, sí, realmente es una búsqueda con el que nos posicionamos donde nos interesa, que tiene que ser el nodo en el que te paras antes de hacer la lógica de la inserción y simplemente haces este truco, este cambio con los nodos. Va a ser mi... vale. Bueno, pues ahora que ya sabemos manejar bien las secuencias enlazadas y todo eso, está puesta la cámara, creo. Control Alt P. Vale. Y ahora que ya sabemos más o menos todos los trucos y cosas para manejar las secuencias enlazadas, vamos a ya mirar las aplicaciones que tienen. En este caso, en el examen, las que caen son las pilas y las colas. Son bastante fáciles de usar, primero porque no os piden que las uséis con nodos, si no me equivoco, tenéis que usarlas con métodos, ¿verdad? O os piden algún momento que uséis nodos, ¿no? ¿Verdad? Nunca. Vale, pues alegraos de que sea así. Vamos a comentar ahora los métodos que tiene cada tipo de dato. Pero bueno, primero tenemos una pila, que es una estructura de datos lineal en la que los elementos que contiene siguen el principio FIFO. First in, first out. Básicamente, los elementos se insertan y se extraen al principio de la secuencia de nodos. Si tú metes un elemento, tiene la primera posición y si sacas uno, estás sacando el primero. No tiene más. Además, su implementación permite conocer el número de elementos de la secuencia. Esto también aparece en las colas, es lo más típico. Y nada, ¿estáis tomando notas? Que lo deja ahí un rato. Vale, pues párame. Ahí. Vale, los métodos de la pila enlazada, y son los de la clase stack int linker, creo que es la del examen, son estos. Tenemos el método push, en el que inserta el elemento X en el principio de la secuencia, el método pop, que elimina y devuelve el primer elemento de la secuencia, el pick, que hace lo mismo que el pop, pero no elimina, simplemente te permite observar qué es lo que hay arriba de la pila, el método isEmpty, que te verifica si la pila está vacía o no, que es generalmente lo que usaremos en los bucles para recorrer este tipo de datos, y luego el método size, que devuelve el número de elementos en la secuencia. Todas las implementaciones de estos métodos, dada cómo está hecha la pila, en la que simplemente tenemos un puntero al principio y realmente por cómo son las operaciones de extracción y de inserción, todo es O1. Así que no tenemos que preocuparnos de tiempos lineales ni de nada en absoluto. O1. Ahí tenemos un ejemplo, eso lo quería borrar, no debería estar ahí, pero bueno, lo voy a tener que explicar. Simplemente, si tenemos una pila vacía y hacemos la operación push con el 10, asumiendo que es una pila de integers, pues vamos a meter efectivamente el elemento 10. Si ahora, por ejemplo, hacemos push con argumento 20, el 20 pasa a estar en la primera posición y el 10 atrás. Si hacemos el push el 30, pues sorpresa para nadie, ahora el 30 está primero, luego el 20 y luego el 10. Por último, si por ejemplo hacemos la instrucción pop, vamos a recuperar en una variable el valor 30 y la pila va a estar en un estado en el que está primero el 20 y luego el 10. Sin más. Entonces, lo mismo, lo que estaba explicando pero en código. Vamos a verlo un poquito. Tenemos ahí 3 pushes en los que vas a meter los elementos. Dada que la pila es FIFO, vemos efectivamente que el último que se mete está primero, tenemos 30, 20, 10. Si hacemos pop, la variable top va a tener el valor 30 y la pila va a estar en un estado en el que solo tenemos el 20 y el 10 de forma rectangular. Además, también podemos, por ejemplo, usar el método pick, en donde stop ahora va a valer 20, pero la pila no se modifica. Y por último, si hacemos comprobaciones, veremos efectivamente que si le aplicamos el método isEmpty a la pila, nos va a devolver false, porque siguen habiendo dos elementos, el 20 y el 10. Y por último, si aplicamos el método size a pila, nos va a devolver el 2, porque efectivamente quedan dos elementos, sin más, bastante asequible. Seguimos para adelante. Cola enlazada. Una cola es una estructura de datos lineal, para la redundancia, en la que los elementos que contiene siguen el principio LIFO, last in, first out. Por tanto, los elementos se insertan al final, pero se extraen desde el principio.
Su implementación permite conocer el número de elementos de la secuencia, igual que las pilas, con un pequeño cambio. Aquí tenéis un dibujito en el que vais a ver ahí, las flechas representan punteros, lo vais a ver ahora, es que básicamente la implementación de la cola, para que permitir que todo sea en O1 como en esta pila, tienes que tener dos referencias, tanto al principio como al final, dos punteros a nodos. Ahora lo veremos mejor explicado, pero en este dibujito lo tenéis muy claro. Ahí está el comienzo, tenemos dos punteros front y rear, que luego no los llamo así en absoluto, pero la foto está así. Y básicamente es eso, esa es un poco la estructura. Si vamos para adelante, lo comentaré. Exacto. A diferencia de una pila, la implementación de una cola enlazada en la que solo tenemos una referencia al primer elemento, la cola tiene dos. Tanto una referencia hacia el primer elemento, el top, y llamamos como hacia el último elemento, el last. Esto permite insertar y eliminar elementos en O1. ¿Antes? ¿O me rayo? No, rayo. Sí, adelante. Vale, eso. Los métodos, pues no cambian casi nada, son sorpresa, iguales que los de la pila, pero sí que la pila. Pero bueno, el insert creo que era ahora es un add, en el que insertas X al final de la secuencia, se inserta al final. El remove no es como el pop, hace lo mismo, pero se llama remove. Elimina y devuelve el primer elemento de la secuencia. Element ya no es pick, es element. Devuelve el primer elemento de la secuencia sin eliminarlo, y luego isEmpty y size son exactamente el mismo método y hacen lo mismo. No hay ninguna diferencia. Todas son O1, por esto que hemos dicho de que tenemos dos punteros y las inserciones y las extracciones las podemos hacer tanto al principio como al final. Vale, entonces este es un ejemplo del código en el que es un código similar al de la pila. Tenemos, eso no debería llamarse enqueue, debería llamarse add, exacto, ignorado. Es que me he puesto, lo he programado como si fueran las colas de Java y me rayó la cabeza. Cola.add. Si hacemos cola.add de todos esos argumentos, el 10, el 20 y el 30, efectivamente, como esperábamos una cola... No, sí que es enqueue. ¿Enqueue? No. Lo he hecho en un examen anterior. En EDA es enqueue, pero en PRG es add, ¿verdad? ¿No? Sí, es que no sé por qué hacer eso. Nada. Bif a los de PRG. Bueno, básicamente, olvidaos, ya el año que viene os acordaréis de esta captura de pantalla. Metemos en la cola tres elementos, el 10, el 20 y el 30. Dado el criterio de inserción, se insertarán al final y por tanto tenemos el orden que más o menos esperábamos, 10, 20 y 30. Si hacemos el método remove, se va a sacar el elemento de delante y vamos a tener el estado de la cola como 20-30 y en la variable element se va a guardar el resultado de eso, que era el 10. Si ahora en la variable element guardamos el resultado de aplicar el método element, para la redundancia, debería haber escogido otro nombre para la variable, vamos a obtener 20, pero el estado de la cola no va a cambiar, lo mismo que con la pila, no hay ninguna sorpresa. Y lo mismo que antes, si aplicamos el método isEmpty, se va a poner, va a devolver false, el booleano, fíjate, ahí. Y si aplicamos el método size, va a devolver 2, porque es lo que es el estado que tenemos en la cola. Y pues ya está. Un aplauso para ella. Un aplauso. Entonces, a ver, quería dar esto rápido porque realmente mi opinión es que la teoría de este parcial es corta. Los profesores la alargan mucho. O sea, yo me estoy viendo los vídeos de explicación y los PDFs y todo eso, y la verdad que le sacan una cantidad de conversación, algo tan simple como es esto, increíble. Este examen se saca a base de hacer ejercicios, además que creo que es de las cosas de PRG que creo que vais a ver más después de la carrera, que es colas, pilas, excepciones y todo eso. Es algo que decía, lo vais a tatuar. Si queréis poneros a hacer ejercicios y hacer preguntas, lo que sea, estamos David, Rubén y yo para resolver lo que sea, o Rubén si queréis ir. Vale. Pues eso, si queréis poneros a hacer ejercicios, exámenes o lo que sea, resolvemos dudas. Si queréis iros porque es por la tarde y es un coñazo estar aquí, es comprensible. Yo tampoco quería estar aquí si fuera vosotros. Pero bueno, lo que queráis. El que se quiera ir, que se vaya, y el que se quiere quedar, que se quede. ¿Hay alguien con dudas, por cierto? ¿Dudas? Insiste mucho. ¿Dudas? ¿Todo? ¿Seguro? Mira. Dime. Vale.
Vale, vale.